Muy bien, pues buenos días, encantado de veros a todos, muchos conocidos y otros no tanto, pero en todo caso seguro que muy interesados en el ámbito de lo que tiene que ver con América Latina. Me vais a permitir unas breves palabras de introducción al debate que hoy nos trae aquí, hablando precisamente de que en América Latina, en ese espacio tan complejo y tan plural, se producen con frecuencia demasiados acontecimientos, ¿no? O produce demasiada historia, ¿no? Y probablemente Colombia es uno de esos países en los que se acumulan los acontecimientos y la historia. Y peor todavía, se acumula la violencia, ¿no? Que es una de las características más trágicas en la historia de un país. Cada vez que hablamos de historia y de acumulación de acontecimientos, recuerdo aquella frase tan ingeniosa que se atribuye a Mitterrand cuando le preguntaron sobre la posible unificación de Alemania a la caída del muro, ¿no? Que dijo que Alemania tenía tanta historia que era mejor que hubiera dos. Y por tanto mostró su disposición absolutamente contraria a esa unificación que luego afortunadamente se celebró. Pues bien, en Colombia se produce esa acumulación de acontecimientos y sobre todo de violencia que hoy nos trae a este seminario. En primer lugar, todo lo que tuvo que ver con la violencia insurgente, ¿no? Pero es un fenómeno que ocurrió en muchísimos países latinoamericanos. Recuerdo que insurgencias o guerrillas revolucionarias las hubo prácticamente en casi todos los países, especialmente a raíz de la victoria de la Revolución Cubana, pero en fin, en Centroamérica, desde luego en Colombia, y siempre acompañadas además de golpes militares y de dictaduras muy cruentas, ¿no? Cómo no recordarlo cuando todos hemos visto recientemente Argentina 1985, que es una muestra muy clara del sufrimiento que tuvieron todos esos pueblos, porque realmente fueron dictaduras muy brutales, pero guerrillas también revolucionarias muy largas, que dieron lugar a guerras internas, a guerras civiles muy dramáticas para todos esos países, ¿no? A eso hay que añadir el narcotráfico, que naturalmente se ha asentado como una de las, yo diría, de los cánceres más peligrosos, más dramáticos para la convivencia interna de los países y para las democracias de esos países. Pensemos simplemente en México y en Colombia de nuevo, para recordar que afectan literalmente a la libertad, ¿no? Y a la convivencia. El periodista que quiere ejercer su profesión no puede hacerlo porque tiene que regirse por el dilema horrible de o plata o plomo, ¿no? Y entonces esto está presente en la vida de todas esas personas todavía hoy. Y así podríamos seguir con muchas más circunstancias que se han ido produciendo en muchos de esos países. Dejadme que os dé dos datos que, a propósito de la violencia, son particularmente dramáticos, ¿no? En América Latina se producen el 40% de los homicidios que se producen en el mundo. El 40%. A pesar de ser solamente el 9% de la población, más o menos, ¿no? Y 43 de las 50 ciudades más violentas del mundo están en América Latina. Bueno, pues de violencia vamos a hablar. De violencia y de Colombia, que curiosamente y a pesar de eso es uno de los países más queridos para todos nosotros, porque ciertamente es uno de esos países con mucha historia, pero también con muchísimas empatías personales, históricas, económicas, comerciales con nuestro país, y porque además tiene una ciudadanía realmente pues muy empática, ¿no? muy próxima a muchos de nosotros y a nuestra propia cultura. Vamos a hablar de la violencia en Colombia porque en los últimos años prácticamente es el único país de América Latina que sigue procesos de paz. No hay que olvidar que el último proceso de paz lo produjo el presidente Santos cuando firmó el acuerdo con las FARC, hace ya de estos 7 años, Jerónimo. 6 años. 6 años. Y ahora el nuevo presidente de Colombia, Petro, ha iniciado un nuevo proceso de paz
con las partes de la guerrilla que todavía no habían firmado en su momento aquella paz y con otros espectros de la violencia colombiana. Y vamos a hablar con Jerónimo Ríos, que tengo aquí a mi izquierda y a quien me da mucho gusto presentar. Jerónimo es un doctor y profesor de la Universidad Complutense de Ciencia Política. Él es profesor, ha sido profesor e investigador en varias universidades, no solamente en España, también en Colombia, por supuesto, en Perú, en Canadá, en Portugal. Ha sido asesor de la OEA precisamente en el proceso de paz de Colombia, en el que he citado antes, el de las FARC, y ha hecho muchísimas publicaciones. Acaba de entregarme sus 2 últimos libros, pero hay uno en particular que me gustaría recordar, que es el de la historia de la violencia en Colombia, 46-2020, y este último, que por cierto me lo acaba de dar, Realidades y expectativas sobre el acuerdo con las FARC y la paz territorial en Colombia, ¿no? Bueno, pues ya he hecho la presentación. Jerónimo, yo creo que es uno de los expertos mejores que hay en este momento sobre la paz en Colombia, y le voy a plantear 4 grandes temas que nos den lugar a una conversación durante 25 minutos. A ver si a las 9 podemos terminar, para que tengáis todos una, una mirada de pájaro, en este caso, sobre lo que es el proceso de paz de Colombia. Y le voy a plantear 4 grandes temas. El primero de ellos es que nos expliques, Jerónimo, la contextualización de la violencia, especialmente en Colombia. Sería la primera parte. La segunda, luego lo iremos comentando, el acuerdo de las FARC. La tercera sería cómo se implementa durante el gobierno Duque, el anterior gobierno a Petro, ese proceso y todo lo que falta por hacer. Y cuarto, ese enorme proyecto, ambiciosísimo proyecto de Petro, que llama Paz Total. Él quiere acabar definitivamente, y queremos saber qué significa eso, qué se va a hacer y concretamente qué representa. Empecemos por el principio. Jerónimo, bienvenido, gracias. Y en primer lugar, una contextualización del proceso de violencia en Colombia. Muy bien, muchas gracias por estar aquí, acompañándome en este desayuno. Muchas gracias a Ramón y a la Fundación Foro de Foros por la amable invitación. Verdaderamente, Colombia se inscribe en una dinámica de violencia que, como muy bien decía Ramón, ha sido particularmente virulenta en el continente latinoamericano. Piensen ustedes que 4 conflictos, El Salvador, Guatemala, Perú y Colombia, son los 4 conflictos más cruentos en términos de violencia política sufridas en el siglo XX en el continente latinoamericano. Por ejemplo, en el caso de Perú, entre el 80 y el 92, en el principal conflicto con Sendero Luminoso, se estima que hay 69.000 muertes violentas, repartidas mayoritariamente entre las fuerzas militares y el grupo de Sendero Luminoso. En la guerrilla civil salvadoreña de 80 al 92, en ese mismo periodo, estamos hablando de 75.000 muertes violentas. Siempre que hablamos de muertes violentas, en realidad son subregistros, ¿no? Porque hay miles de muertes que no son contabilizados y que no hacen parte de ese tipo de estadísticas oficiales. El conflicto en Guatemala, más longevo, de 60 al 96, deja encima de la mesa 210.000 muertes, pero el conflicto colombiano supera de largo el 500.000 de muertes. Solamente de 85 a 2018, según los últimos trabajos de la Comisión de la Verdad, se estima que más de 450.000 personas fueron asesinadas. Y a eso hay que sumar que Colombia es el país del mundo con mayor desplazamiento forzado interno, de tal manera que en los últimos años hemos superado ampliamente los 9 millones de desplazados. Es decir, Colombia particularmente tiene entre sí una afectación de violencia incomparable, pero a lo que se suman 2 aspectos distintivos. Por un lado, la longevidad. Es el conflicto armado más longevo de América Latina. Desdiciendo a Hobsbawm, podríamos decir que lo que sucede en Colombia es un largo siglo XX. Un largo siglo XX porque todavía hay guerrillas que reivindican un pasado que se inscribe en lo que llamamos la tercera ola revolucionaria de violencia política, ¿no? Que es aquella que se produce en el contexto de la Guerra Fría. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que todavía sigue vigente y que vamos a hablar después de ella porque está en un proceso de negociación con el actual gobierno de Gustavo Petro, surge en 1964. En 1964 surgen las FARC, que, como decía Ramón anteriormente, en 2016 firman un acuerdo de paz. Es decir, junto con virulencia y longevidad, se añade una tercera condición excepcional, que es la multiplicidad de actores.
Piensen ustedes que solamente en América Latina hablamos de más de 70 grupos guerrilleros, pero solo en Colombia hay más de 20. Siempre pensamos en las FARC, pensamos en el ELN, ya uno yendo más allá llega a M19 y algún grupo más, pero es que hablamos de más de 20 guerrillas, a lo que hay que yuxtaponer grupos paramilitares, narcotráfico y una suerte de diferentes actores que van entrampando la violencia y que van haciendo que sea muy difícil establecer teóricamente, en términos académicos y políticamente, en cuanto a respuesta gubernamental, la forma en la cual se gestiona este tipo de violencia. Piensen ustedes que la magnitud es tal, sobre todo producto de cómo el narcotráfico permea particularmente en Colombia, y eso se debe fundamentalmente a que por cuestiones fundamentalmente orográficas, geográficas, de sustrato del suelo, solamente hay 3 países en el mundo que producen coca: Perú, Bolivia y Colombia. Son 3 países, concretamente en ese corredor amazónico. En el caso de Colombia, el narcotráfico tiene tal magnitud que en los años 80, como bien saben ustedes, permite a los cárteles de la droga desafiar la autoridad estatal y abrir un proceso de confrontación directa con una figura, entre otras, como puede ser Pablo Escobar. Pero cuando Pablo Escobar muere en el 93 y cuando los cárteles de la droga son más o menos deshabilitados a mediados de los 90, otras estructuras, los paramilitares y sobre todo las guerrillas, van a tener una gran capacidad de acumulación de recursos. ¿Por qué? Porque Colombia tiene una gran particularidad y es que, como sucede en parte de América Latina, es un estado con más territorio que soberanía. Las capacidades institucionales del Estado colombiano no permean en el conjunto de su territorio. Y eso, yuxtapuesto a condiciones estructurales y una fuerte influencia del narcotráfico, permite suplantar o cooptar la autoridad estatal. Y a partir de ahí establecer otras fuentes de poder social que permiten consagrar el proyecto paramilitar y el proyecto guerrillero. 2 proyectos que a finales de los 90, para que ustedes hagan una cuenta, sobre 1.100 municipios que tiene el país, más de 600 estaban controlados por grupos armados. Esto abre un paradigma fundamental, que es Colombia como narcoestado, es decir, el narcotráfico llega hasta tal posibilidad que hace que el Estado quede desdibujado en su esencia, y Colombia como Estado fallido, un Estado que no es capaz de garantizar de manera íntegra el control del territorio y mucho menos el monopolio legítimo de la violencia, de tal manera que este conjunto de factores hacen que el país llegue al siglo XXI como un país donde la tradición de violencia pues va acumulando tensiones y contradicciones que desbordan las capacidades estatales y que hacen de la violencia un elemento nuclear que afecta a la ciudadanía, que afecta a la sociedad civil y que afecta a la propia esencia de la institución del Estado. Y en ese contexto, en el año 12 y 14, comienza un proceso de paz muy atrevido por parte de Santos, presidente entonces, manda allí a Humberto de la Calle y a Sergio Jaramillo, entre otros, y van a La Habana y negocian con las FARC. Y llegan a un acuerdo en el 17, un acuerdo extraordinario, que fue sometido a referéndum. Yo estuve en Bogotá haciendo campaña por el sí y perdimos. Yo he perdido muchísimas elecciones en mi vida, allí también. Y desgraciadamente el pueblo dijo no a un acuerdo de paz que realmente era extraordinario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál era el contenido de ese proceso de paz, de ese acuerdo? En Colombia siempre se ha intentado buscar un proceso de negociación con los actores armados. Desde principios de los 80 ha sido habitual por parte de los diferentes gobiernos entablar mecanismos de negociación. Lo que sucede es que para que una negociación fructifique se tienen que dar coyunturas favorables para esa negociación. Coyunturas que imbrican 2 aspectos. Un aspecto estructural y un aspecto de voluntariedad. En términos estructurales, para que un conflicto se resuelva pacíficamente, tiene que haber elementos de madurez que hagan que las partes conciban el conflicto como algo mutuamente desfavorable. Y eso en Colombia durante mucho tiempo no sucedió. Quiero decir, Colombia durante mucho tiempo vivió muy cerca del código geopolítico de Washington, vivió muy cerca de la doctrina de seguridad nacional y entendía que cuanto más cerca estuviese de ese código, mejor para su inserción en el capitalismo global, para su acceso a las instituciones de Bretton Woods, para afianzar una relación de securitización en el contexto de guerra y posguerra fría, de tal manera que se obviaba una solución verdaderamente comprometida en términos de negociación. Y para las guerrillas, o para los grupos paramilitares, no había incentivos para negociar porque teníamos ante sí un Estado muy debilitado, muy desdibujado, y donde en muchos lugares de Colombia ni siquiera había un solo policía. Piensen ustedes que, bien entrados los 90, en estos 1.100 municipios del país, en más de 200 no había un solo policía a mediados de los 90, lo cual era un caldo de cultivo idóneo para que los grupos consolidasen sus
bastiones territoriales, sus fuentes de financiación económica y no hubiese incentivos para negociar. Esto va cambiando durante la primera década de los 2000 y va cambiando porque la correlación de fuerzas entre Estado y grupos armados va siendo poco a poco más favorable para la institucionalidad. ¿Por qué? Por varias cuestiones. Pero la más importante es que con la presidencia de Álvaro Uribe se imbrican una serie de elementos distintivos, como son militarización máxima de la seguridad, una inversión ingente para que ustedes hagan cuenta que durante 8 años prácticamente supera el 4% del PIB en términos de seguridad y defensa. Colombia pasa en 8 años de 313.000 policías y militares a 440.000. Se convierte en el segundo país con más fuerza aérea del continente. Incorpora impuestos para la guerra que permiten dotar a las fuerzas militares de capacidades de combate nocturno. Disponen del paramilitarismo como un brazo paralelo que en muchas ocasiones golpea a las guerrillas desdibujando el Estado de Derecho sin comprometer a la autoridad central. Y eso va haciendo que prácticamente estemos ante un contexto de máxima confrontación. Máxima confrontación donde las guerrillas van a verse profundamente debilitadas. Las guerrillas, a principios de los 2000, las FARC eran 18.000 combatientes, el ELN eran 5.500. A finales de los 2000, las FARC son 8.000 combatientes, más de un 50% menos de fuerza, y el ELN apenas son 1.500. La geografía de la violencia de esos 600 municipios que yo les decía, apenas a finales de los 2000 son 150, 160 municipios. De tal manera que lo que hay es un crecimiento de las capacidades territoriales y militares del Estado, que sin embargo, a pesar de todo, no se traduce en una derrota militar de las guerrillas. Se traduce en una derrota estratégica. Las guerrillas renuncian a su aspiración última de tomar el poder político por las armas, pero son lo suficientemente poderosas para consolidarse territorialmente en emplazamientos fronterizos, emplazamientos selváticos, emplazamientos de difícil acceso para el Estado, que hacen que ahí haya un enquistamiento de la violencia. Es por esa razón que a partir de 2012, como decía Ramón, hay una aproximación entre las partes. ¿Por qué? Porque el conflicto ahí sí es mutuamente desfavorable. Las FARC renuncian a su esencia, a su máxima aspiración y tienen que convivir en emplazamientos muy hostiles, y el Estado, a pesar de toda su militarización, tiene serias dificultades para lograr una victoria militar. A muchos nos pidieron en el pasado hacer trabajos de prospección de cuánto podía durar el conflicto armado, de mantenerse estables las condiciones de la violencia. Y todos los estudios decían 30 o 40 años. De tal manera que cuando llega Santos dice, la opción no es la vía militar, la opción es la vía negociada. Y a partir de ahí sale un proceso de diálogo que lo que busca es poner en el centro de la mesa los aspectos más sustanciales. Es decir, reforma rural, participación política, entrega de armas, víctimas y narcotráfico. 5 puntos que, en buena medida, son los puntos que se comparten en gran parte de los acuerdos de paz suscritos después de la Guerra Fría. Si ustedes miran los 53 acuerdos que ponen fin a 53 estructuras armadas desde el fin de la Guerra Fría, en todos ellos hay participación política y hay justicia transicional. Es decir, habida cuenta de que el Estado no puede vencer militarmente, los grupos armados que reclaman: 1, me dejas participar en política; 2, no me metas 40 años a la cárcel. Y esos dos elementos van a estar claramente establecidos en la agenda de negociación, junto con reclamaciones viejas de las FARC. Reforma rural, habida cuenta de que Colombia es posiblemente el país más desigual de América Latina. Es el segundo país más desigual del mundo en términos de propiedad de la tierra. Más del 70% de la tierra colombiana la concentra menos del 1% de la población y tiene un coeficiente de Gini de 0.86. Eso es una verdadera barbaridad. Eso, sumado al reconocimiento de las víctimas, justicia, reparación, no repetición y satisfacción de las necesidades no solamente jurídicas sino también simbólicas, y sumado a la colaboración de la guerrilla en el narcotráfico, son los aspectos que van a estar encima de la mesa en un proceso de paz que transcurre entre 2012 y 2016 y que finalmente acaba siendo suscrito tras un plebiscito fallido. Un plebiscito fallido, en primer lugar porque los plebiscitos están hechos para perderse, y en segundo lugar porque Santos no tenía necesidad de hacer un plebiscito. Santos, cuando vence en su segundo mandato en 2014, el principal tópico de disputa, el principal clivaje de confrontación electoral era el acuerdo de paz. Si vences electoralmente, no sé hasta qué punto tienes que poner encima de la mesa un plebiscito que sumó una serie de variables que explican el fracaso. 1. El plebiscito coincide en el tiempo con los mínimos de popularidad del presidente. El presidente Santos, en junio de 2016, tiene una favorabilidad del 21%. 2. Permites que el marco interpretativo construya la idea de que la paz es la paz de Santos, no la paz de los colombianos. Y eso,
con una fuerte hostigación por parte de la oposición, que entiende que es un acuerdo dadivoso que lo que permite es ofrecer un marco de amnistía a la guerrilla, va a generar que haya una fuerte movilización en contra del acuerdo. Además, la firma del acuerdo, antes del plebiscito, una semana antes, se reúne el gobierno con la guerrilla y con la comunidad internacional para suscribir el acuerdo de paz. Eso una semana antes de la consulta. Lo que hace eso es desmovilizar el voto favorable. ¿Para qué voy a votar si esto ya está decidido? Y eso lo que genera es una imagen de victoria ilusoria, con encuestas que están sobredimensionadas. Yo recuerdo que decían encuestas de hasta el 70% favorabilidad al acuerdo de paz. Esa suma de elementos sumados a un acuerdo que son 350 páginas, con un componente fuertemente intrincado en términos legislativos, en términos jurídicos. Yo me acuerdo que leí el documento en varias ocasiones y había partes que directamente no entendía. No tiene nada que ver con las experiencias previas de El Salvador o de Irlanda del Norte, donde el acuerdo de paz era un pequeño breviario de 20 páginas que cualquier ciudadano podía entender. ¿Eso qué hace? Que la sociedad tome mucha distancia, además en un país donde tradicionalmente vota menos del 40% en los marcos electorales. Se sumaban una suerte de factores que permite entender que ese plebiscito fuese fallido, pero que no obstante permite entender que el acuerdo de paz fuese la única manera en la cual se podía resolver un conflicto tan particularmente excepcional como ese colombiano. Añádese que votaron las ciudades en donde la violencia no existía. Es decir, la mayor parte de los votantes no son los de las zonas que sufren la violencia, donde sí se aprueba mayoritariamente el acuerdo, pero no en las ciudades, Bogotá, Verbigracia, donde efectivamente está la concentración urbana que tiene que decir sí o no al acuerdo. Y en tercer lugar, el acuerdo echa a andar, finalmente, porque aunque el referéndum se pierde, Santos hace un artilugio político de renegociación de algunos puntos del acuerdo y lo pone en marcha. Esto ya estamos hablando de finales del 18, creo. Principios del 17. Principios del 17 y echa a andar. Y luego gana Duque, gana la oposición, gana, digamos, el partido de Uribe, que ha sido tradicionalmente el líder de la derecha, digamos, más represiva y menos negociadora, por entendernos, ¿no? ¿Y qué pasa entonces? El marco de disputa electoral que se abre en 2016 y que deja consigo la derrota del plebiscito que consultaba la viabilidad y el apoyo popular del acuerdo de paz, conecta con la victoria del uribismo, como dice Ramón, en 2018. Cuando llega Iván Duque a la presidencia en 2018, Iván Duque llega con una clara posición de desconfianza absoluta al acuerdo de paz. Entiende que el acuerdo de paz no es una política de Estado, sino es una política de partido y es una política de anterior gobierno. Y por tanto lo que hace es una enmienda a la totalidad del acuerdo, bajo un concepto que va a estar en el centro de su plan de gobierno, que se llama la paz con legalidad. La paz con legalidad, ¿qué es? Básicamente concebir que el acuerdo es un acuerdo excesivamente bondadoso con las FARC y que por tanto lo que hay que hacer es una implementación selectiva de aquellos aspectos sobre los cuales el nuevo gobierno entiende que no hay duda de su legalidad, pero los aspectos que generan mayor discrepancia no van a ser igualmente comprometidos en su desarrollo. Esto se explica muy bien con un primer hecho, que es que Iván Duque en la presidencia no incorpora el acuerdo de paz en su plan de gobierno, lo cual jurídicamente quiere decir que cualquier decisión económica, cualquier decisión presupuestaria pasa necesariamente por la previa aprobación del presidente. De tal manera que eso lo que hace es generar una condicionalidad en el presupuesto y en su viabilidad que le da grandes prerrogativas al presidente para decidir cómo tiene que evolucionar esa implementación. Para que ustedes vean un poco cuál es el nivel de oposición del gobierno, el acuerdo de paz preveía que en el Congreso se incorporasen 16 representantes que darían voz política a los 16 lugares más golpeados por la violencia. El acuerdo de paz expresamente prohíbe que ningún partido con representación en el Congreso y con extensión a las FARC pudiese capitalizar esa representación política que sería para las víctimas. Iván Duque se negó a apoyar esa decisión porque consideraba que esas 16 curules, esos 16 representantes, en realidad eran 16 puestos que darían voz política a la guerrilla, aun cuando el acuerdo de paz lo prohibía. Además, el presidente va a objetar la Jurisdicción Especial para la Paz, la JEP, que es un mecanismo de justicia transicional presente en todos los acuerdos de paz, que lo que hace es buscar penas alternativas para los delitos graves y menos graves, siempre y cuando se garanticen los derechos de verdad, justicia, reparación y no repetición, y se respete el Estatuto de Roma, que son los elementos fundamentales del derecho internacional humanitario. Eso el gobierno de Iván Duque no lo acepta,
va a no firmar la aprobación de esa norma y tiene que ser el Consejo de Estado y la Corte Constitucional los que finalmente le obligan al presidente a tener que impulsar esa norma, pero 18 meses más tarde. Como contraprestación a esa cuestión, el Gobierno va a desfinanciar en un 30% a partir de julio de 2019 todo el componente de víctimas. Es decir, lo que vamos a encontrar en Colombia a partir de 2018 es un saboteador de manual. En 1997, un profesor, Stephen Stedman, va a teorizar un concepto fundamental que es el de saboteador de la paz. El saboteador de la paz es aquel que no tiene interés en que un proceso de paz fructifique. Y esos saboteadores de la paz tienen una naturaleza muy heterogénea. Grupos paramilitares, narcotraficantes, partidos de oposición, medios de oposición, pero nunca se previó que un gobierno democrático al frente de un Estado fuese el que sabotease un acuerdo de paz. Y eso es lo que hemos tenido en Colombia. Los datos de todos los informes de seguimiento hablan por sí solos. El avance del proceso de paz durante los 4 años de presidencia de Iván Duque fue de un 2%. Un 2% de manera selectiva, solamente vinculada a un aspecto que ha sido la principal preocupación del gobierno de Duque, que ha sido la reincorporación de combatientes. Garantizar que los excombatientes de las FARC no retornen a la violencia, que es muy legítimo, pero el acuerdo de paz compromete mucho más, que sin embargo ha sido dejado de lado y que hace que hoy en día Colombia, después de ese acuerdo de paz, en 2016, sea un país más violento de lo que era hace 10 años. Hoy todavía Colombia, a pesar de ese acuerdo de paz y a pesar de la desmovilización de 13.000 combatientes de la guerrilla, hoy todavía presentan niveles de violencia muy superiores a los que presentaba hace 10 años. Y eso se debe, 1, a que el acuerdo de paz no ha transformado las dinámicas estructurales de la violencia, 2, no ha redefinido las estructuras territoriales y la arquitectura institucional tal como se preveía, y 3, no ha ofrecido respuestas a un aspecto fundamental que es el narcotráfico. De tal manera que esa suma lo que genera es la proliferación de estructuras disidentes, la proliferación de nuevas estructuras criminales que aprovechan el vacío de poder de las FARC para desarrollar dinámicas de control y violencia local. Por una sencilla cuestión, porque la paz no es la ausencia de guerra. La paz no es la ausencia de tu enemigo armado que confronta a la autoridad estatal. La paz es ausencia de eso y ausencia de las condiciones que soportan la violencia. Estructurales, simbólicas y culturales. Si no transformamos las condiciones que soportan la violencia, tú puedes quitar unas siglas del tablero de la violencia, pero tienes un caldo de cultivo idóneo para que ahí proliferen otras estructuras que se aprovechen de esos contextos que indudablemente favorecen el ejercicio de la violencia. Y en estas llega Petro. Petro llega y anuncia la paz total, ¿no? Que es una expresión cargada de ambición, como decíamos antes, pero que ha puesto en marcha con mucha habilidad, porque ha conseguido una legislación que el Parlamento le autoriza a instrumentar un proceso tan ambicioso como este para negociar con todo el mundo. Y ahí incluye, por supuesto, las disidencias de las FARC que han surgido del acuerdo que acaba de contar Jerónimo, el ELN, que es una organización que nunca llegó a pactar un proceso formal de paz y que reside sustancialmente en la zona fronteriza con Venezuela, y también incluye el combate a lo que tiene que ver con el narcotráfico. Y ya uno se pregunta cómo es posible alcanzar la paz con interlocutores tan diversos que nada tienen que ver unos con otros, pongamos narcotráfico y ELN, y al mismo tiempo cómo es posible que ese adjetivo de total sea un objetivo lógico para este momento para Colombia. La paz total es un concepto que, como ustedes preverán, es muy ambicioso, es muy complejo y es un concepto que fácilmente puede generar mucha expectativa que rápidamente puede traducirse en mucha frustración. Indudablemente ese retorno de agenda de paz negociadora, dialogante, que Juan Manuel Santos había desarrollado en sus 2 gobiernos, pero que, como dice Ramón muy acertadamente, involucra actores de la violencia de muy distinta naturaleza. Por un lado, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, que es una guerrilla muy difícil de tratar, porque es muy ortodoxa ideológicamente, es una guerrilla descentralizada federalmente en términos operativos, es decir, no es tan vertical como eran las FARC y por tanto todo pasa por el consenso y las negociaciones en contextos locales, más horizontales, que dificultan la toma de decisiones. Y es una guerrilla que en el pasado ha sido pues, muy renuente a según qué tipo de intercambios y a según qué tipo de reconocimientos. A eso hay que sumar las disidencias de las FARC.
aunque el 95% de los excombatientes de las FARC siguen en el proceso de dejación de armas y siguen en la reincorporación a la vida civil, han proliferado muchas estructuras, muchas disidencias, muchos grupos que enarbolan las siglas FARC. Y ahí hay grupos que tienen más o menos una cierta militancia o una cierta tradición más evidente con las FARC y grupos que son más bien cárteles locales que operan como grupos narcotraficantes en contextos muy concretos. La paz total involucra negociar con el ELN, pero involucra dar una solución también a las diferentes expresiones de violencia que de un modo u otro son herederas de las FARC. Y a eso hay que añadir toda la naturaleza, toda la suma de estructuras herederas del paramilitarismo, herederas del narcotráfico, que igualmente están reclamando una posición de interlocución. Llamar paz total, por tanto, implica reconocer que la paz pasa necesariamente por un espacio de interlocución mucho más complejo, mucho más plural, pero que sobre todo demanda para el gobierno una geometría variable. Es decir, está todavía por definir, pero se prevé que quizá con el ELN haya una negociación más parecida a la que hubo con las FARC, con una mesa de diálogo, con un equipo de negociadores, con una agenda claramente definida, que va a reportar periódicamente sus avances, pero con las disidencias de las FARC y sobre todo con los grupos narcotraficantes se llevarán negociaciones de mucho más bajo perfil y mucho más despolitizadas. Es decir, se buscarán posiblemente mecanismos más próximos a lo que tiene que ver con el sometimiento a la justicia, a lo que tiene que ver con políticas de penas diferentes, más favorables a las que establece el Código Penal y que, en cierta manera, permitan persuadir a un actor que, hasta el momento, con políticas estrictamente militarizadas y de fuerte respuesta policial, no ha sido posible doblegar. Piensen que la violencia en Colombia no tiene nada que ver con la violencia que podemos pensar en los Estados europeos. Es decir, son violencias que ponen contra las cuerdas a la propia institucionalidad y eso hace que se pongan encima de la mesa mecanismos de diálogo que también se han llevado a cabo en otras experiencias. Colombia ya ha negociado con narcotraficantes en el pasado, ya ha negociado con grupos delictivos. En los años 90, eso se llevó a principios de los 90, con diferentes estructuras herederas del cártel de Medellín y, en cierta manera, el sometimiento a la justicia puede ser quizá el mayor elemento de persuasión. Quizá ofrecer una respuesta política a ese tipo de problema genere rencillas en otras estructuras como el ELN, que difícilmente va a aceptar que su naturaleza insurgente se equipare a la naturaleza de un grupo criminal más propiamente vinculado al paramilitarismo o al narcotráfico, ¿no? De tal manera que todavía eso está por definir, pero no obstante, es un escenario difícil que se presenta. Muy difícil realmente, ¿no? De hecho, ya han empezado, quizás a Jerónimo le ha faltado decir, para ponernos en el día de hoy, que ya están en el Hotel Humboldt, un hotel que está en la montaña que rodea Caracas, un hotel extraordinario, ya están reunidos allí. Y la Fuerza Aérea Colombiana llevó a los negociadores del gobierno a ese hotel, a Caracas, incluido, por cierto, que a mí me pareció muy importante, la presencia de uno de los antiguos terratenientes más próximos a Uribe, no me acuerdo el apellido. Laforí, cuya mujer es senadora y está en contra de que su marido negocie en nombre del gobierno con el ELN. Bueno, esta es una cosa muy, muy doméstica. En todo caso, eso ya ha empezado, pero como bien dice Jerónimo, hay enormes dificultades y ahora pues os corresponde a vosotros, si os parece bien, plantear interrogantes, que creo que los hay muchísimos, sobre qué puede pasar. De manera que adelante, primera pregunta. Buenos días. Muchas gracias por las intervenciones, muchas gracias por las opiniones. Inevitablemente, estando dos expertos españoles, pero que tienen proyección en América Latina, y en el caso del señor Jáuregui, particularmente del País Vasco, ¿qué pueden aprender de nosotros? ¿Qué podemos aprender nosotros de ellos? ¿Y qué paralelismos o no hay con el proceso español y el proceso colombiano? Porque van diciendo nombres colombianos y a mí me surgen inmediatamente nombres españoles. Dice Uribe y me surge uno, dice Santos y me recuerda otro. Entonces, voy estableciendo ahí, digo, ¿será que nos parecemos? ¿Será que no nos parecemos? ¿Será que ellos pueden aprender de lo que se hizo aquí, si es que se hizo lo que sea y está finiquitado? ¿O nosotros podemos aprender de ese proceso? Que me gustaría saber su opinión porque creo que es muy válida. Gracias. Adelante, Jerónimo. Jerónimo también es un experto en esto, pero en fin, digo porque ha escrito algunos libros muy interesantes sobre el proceso de paz del País Vasco. Adelante. Verdaderamente son dos procesos muy diferentes. Son dos procesos muy diferentes porque las condiciones sobre las cuales se desarrolla la violencia tienen muy poco que ver. Quiero decir,
El terrorismo revolucionario de Europa, el terrorismo revolucionario que surge después de mayo del 68, donde tenemos Fracción Roja en Alemania, las Brigadas Rojas en Italia, Prima Línea, en España tenemos el Grapo, es un terrorismo que tiene un ciclo de vida muy corto. Un ciclo de vida muy corto, ¿por qué? Porque se desarrolla en contextos de democracias parlamentarias más o menos sólidas, estructuras garantistas en cuanto a libertades, derechos, etcétera, que difícilmente pueden asumir la viabilidad de un proyecto insurreccional armado, ¿no? Llámese terrorismo, llámese cualquier cosa. En el caso de Europa, el ciclo de violencia más longevo, ¿dónde se da? En aquel terrorismo que, además de ser revolucionario, porque plantea dogmas socialistas o marxistas-leninistas, incorpora un elemento identitario adicional. En el caso del País Vasco y en el caso de Irlanda del Norte es evidente que la cuestión etnonacionalista y culturalista va a jugar un factor fundamental, que sí que permite movilizar y persuadir elementos que de por sí sola la estructura no persuade. En el caso de Colombia o de América Latina, el problema está en que la violencia tiene un fuerte arraigo estructural. Es decir, la gente asume la política de las armas ante un Estado que considera que no garantiza sus expectativas de vida, habida cuenta de la exclusión, la marginalidad y esa política de presencia, de ausencia del Estado en materia de satisfacción mínima de garantías. Y lo que sucede en Colombia es que, a diferencia de lo que pasa en España, o a diferencia de lo que pasa en el resto de Europa, porque lo que sucede en el resto de Europa es que hay una victoria de Estado. Es decir, hay una victoria de Estado en términos policiales, judiciales y sociales, ¿no? Es decir, los grupos armados acaban muriendo por inanición, ¿no? Con excepción de IRA, que negocia en el año 98 con Tony Blair los acuerdos de Viernes Santo. El tema está en que en el caso de Colombia, la situación de la violencia obliga a algo que no ha sucedido en Europa, y es la resignificación del enemigo. El enemigo es el que legitima el uso indiscriminado de la violencia hasta el punto tal que puede suponer aniquilación de otro. Pero en un proceso de paz, el enemigo tiene que transformarse en adversario. Es decir, cuando tú tienes enfrente en una mesa de negociación a tu enemigo deja de ser ese elemento de destrucción recíproca y pasa a ser un adversario, al cual tú le reconoces la existencia, y legitimas su discurso político, legitimas su existencia y reconoces la necesidad de establecer intercambios cooperativos. Es decir, tiene que haber concesiones de carácter mutuo para que se desatasquen aquellos elementos gordianos que las partes consideran como fundamentales para justificar el uso de la violencia. Eso, el único lugar donde se ha desarrollado en Europa ha sido en Irlanda del Norte. En el caso de España sí que hubo 3 procesos de muy disímil naturaleza, que fueron el proceso de Argel en el 89, después el pacto de Isarga-Garazi en el 99 y finalmente la negociación que hace Zapatero. Pero esas negociaciones no tienen nada que ver con lo que finalmente se desarrolló en Colombia, porque la magnitud de la violencia, los factores que están detrás en cuanto a cómo se inserta eso dentro de la democracia como problema político y la solución que implica una fórmula negociada, pues difícilmente tiene marco de comparación. Más allá de que indudablemente hay procesos de reconciliación, procesos de resignificación de la violencia, procesos de transformación de una sociedad dividida, pero bajo derroteros muy diferentes. Yo confirmo que es muy diferente todo lo que pasó en Colombia a lo que nos pasó a nosotros, y simplemente diré que aquí el final fue, yo diría un final muy feliz, es decir, un final muy completo, ¿no? En gran parte porque el Estado acaba derrotando a la violencia, la democracia española en su conjunto también, a todo ese fenómeno, y la ecuación, vamos a decirlo así, paz y participación política, que esa es un poco la ecuación, es la que vence, ¿no? No matáis y hacéis política. Bueno, bien, como todos. Siempre fue esa la oferta de la democracia. O votos o bombas, lo decía con tanto grafismo Alfredo, ¿no? Y eso fue. Y ETA acaba aceptando la participación política y su disolución, porque está derrotada. Literalmente derrotada, policialmente, democráticamente, políticamente, socialmente, en todos los sentidos. Eso no ha ocurrido allí. Allí, como bien ha explicado Jerónimo, hay un montón de razones que todavía explican la persistencia de otras violencias, y eso es lo que hace más complejo el proceso. Bueno, ahí lo dejo. Más preguntas porque es vuestro turno. Adelante. Porque muchas veces han estado en el punto de mira, en el sentido de que han muerto bastantes en los últimos años, toda esa gente que está intentando reestructurar, incluir que la población esté más incluida, digamos, dentro de toda la estructura nacional, que reciba más ayudas.
Colombia es un país donde, como consecuencia de su conflicto armado, las expresiones sociales de protesta, la movilización de la ciudadanía, siempre se ha visto fuertemente subyugada, por varias cuestiones. En primer lugar, porque semánticamente se ha tendido a confundir conflicto con violencia. Es decir, todos ustedes son conflictivos por naturaleza. Todos nosotros somos conflictivos. Con nuestras parejas, con nuestros vecinos, conduciendo, con su profesor, todos. Lo que pasa es que no somos violentos, no resolvemos de manera violenta ese conflicto. La democracia es conflictiva por naturaleza, pero tiene una gran capacidad de acomodación institucional y de resolución pacífica de esas controversias en un marco de tolerancia, de reconocimiento y convivencia. El problema está que en Colombia, conflicto y violencia entraron en un proceso de imbricación semántica, de tal manera que eran procesos prácticamente paralelos, ¿no? Y eso hacía que cada vez que hubiese protestas, cada vez que había altercados o movilizaciones ciudadanas, la manera de responder por parte de la institucionalidad fuese a través de la represión y a través de la negación de la interlocución. ¿Eso a qué responde? Eso respondía a una cuestión muy particular, y es que las guerrillas durante mucho tiempo se asumieron que eran las únicas interlocutoras válidas con el Estado. Es decir, patrimonializaron la bandera de la transformación social. De tal manera que pareciera que cualquier tipo de avance, conquista o transformación era únicamente producto a través de un diálogo de las guerrillas con el Estado. Cuando se firma el acuerdo de paz en 2016, lo que sucede es que se libera un espacio para la izquierda y se libera un espacio para la movilización ciudadana. No es casualidad que desde 2016 haya habido en Colombia 2 paros nacionales, 2019 y 2021, donde mayoritariamente la gente ha salido a la calle. Y ha salido a la calle para protestar, quizá más en forma de estallido que en forma de movilización, pero como consecuencia de que se visibilizan, se problematizan y se politizan aspectos que durante mucho tiempo estuvieron marginados por el predominio de la violencia. El debate político parlamentario, el debate político partidista, gravitaba en torno al eje seguridad-paz, mayoritariamente seguridad, lo cual opacaba educación, vivienda, trabajo, empleo, etc. Cuando se libera ese espacio, se permite la posibilidad de incorporar ese tipo de reclamos a las agendas de disputa gubernamental y que la sociedad incorpore eso como elementos de movilización ciudadana y de acción colectiva. Eso, ¿a qué da lugar? Da lugar a que los actores de la violencia encuentran en la ciudadanía un enemigo que solivianta sus intereses locales. ¿Por qué? Porque reclaman el acuerdo de paz, porque reclaman la sustitución de cultivos ilícitos, porque reclaman la democracia local o porque reclaman el derecho a la oposición política, que en Colombia durante mucho tiempo estuvo estigmatizada. Esto, además, se da en un contexto donde el Estado sigue sin ser garante de la protección a la vida de este tipo de líderes sociales. Para que ustedes hagan una idea, desde 2016 a la actualidad se estima que han sido asesinados en Colombia más de 2.000 líderes sociales. 2.000 líderes sociales, casi todos ambientales, casi todos sindicalistas, casi todos en materia de derechos humanos, que no casualmente se dan en contextos donde hoy todavía la geografía de la violencia persiste. Quiero decir, el 90% de estas muertes se dan concretamente en 7 departamentos del país, que es donde están herederos del paramilitarismo, disidencias de la guerrilla, que encuentran en el acuerdo de paz un instrumento en contra de sus intereses ilícitos y más bien vinculados a la violencia, ¿no? De tal manera que ahí nos encontramos ante un nudo gordiano que el Estado todavía no ha sabido resolver, porque su presencia dentro del territorio en muchas ocasiones únicamente llega en forma de policía o ejército y no en forma de garantía plena al ejercicio de los derechos políticos que hacen parte de la base democrática del país. A veces conviene tener en cuenta la dimensión. Colombia es como España y Francia juntos, grosso modo, ¿no? Y esa parte también nos sitúa geográficamente, ¿no? Y hay unas zonas, especialmente la zona que da al, la que da al Caribe, cerca de Cartagena, etcétera, y la que da al Pacífico, en el norte de Colombia, en donde realmente esa ausencia del Estado es muy notable. Y esa ausencia es la que hace que allí operen, digamos, pequeñas mafias. Y matan a la líder indígena de una comunidad que ha protestado por no sé qué. En fin, yo he estado con muchísimos defensores de derechos humanos en Colombia, organizaciones no gubernamentales europeas, etcétera, que venían alarmadas día sí, día también a protestar por eso que tú planteabas, que es muy evidente, porque es que esa cifra es escalofriante, porque matan al que pelea, al que reclama, ¿no? ¿Y le mata? Pues ¿quién? Pues el que está para allí, con que tiene armas y que es un terrateniente o es un guerrillero. Esta es la desgracia y es la ausencia
de la presencia del Estado. Y una pregunta, Jerónimo, que creo que también tiene interés, es examinar la falta de respaldo político de la guerrilla, ¿no? Porque es curioso que cuando las FARC creían que estaban representando esa reivindicación que tú señalabas antes, de lo social, del combate a la desigualdad, etcétera, pero cuando llega la paz y se presentan a las elecciones, no les vota ni Dios, con perdón. Porque eso es muy importante recordarlo. Cuéntalo. Se debe fundamentalmente a que las FARC son una guerrilla que, a diferencia de otras guerrillas en Colombia o en América Latina, han tendido a hacer la vida imposible a la que supuestamente era su base de apoyo popular. Quiero decir, cuando el M-19 es una guerrilla más de carácter nacional popular, se desmoviliza a principios de los 90, el M-19 es una guerrilla que siempre consideró que no tenía que afectar ni en secuestros, ni extorsión, ni en acciones armadas a todo aquello que fuera su base de apoyo, es decir, aquellos sectores más desfavorables, de la ciudadanía colombiana. En el caso de las FARC esto no sucede, y durante décadas, durante mucho tiempo, se dedicaron a desarrollar acciones de extorsión, de secuestro, de robo sobre conglomerados de la sociedad profundamente pobres. Te robaban a la vaca, te robaban al niño, te secuestraban a la niña, te extorsionaban tu pequeña tienda de enseres, de tal manera que eso es lo que vas acumulando durante mucho tiempo un rechazo de la ciudadanía a un actor que en principio reivindica la bandera de la justicia social, pero que en realidad lo que hace es lucrarse de la vulnerabilidad de ciertos sectores que se encuentran fuertemente desfavorecidos. Las FARC, yo recuerdo que tuve conversaciones con más de 300 combatientes y con toda la cúpula guerrillera de las FARC. Recuerdo que su comandancia me decía en 2017 que sus expectativas de éxito electoral eran, en un país de 1.100 municipios, como decía anteriormente, entre 100 y 300 alcaldes. Son despropósito. Me acuerdo que no sé qué cara puse, pero el comandante me miró diciendo, ¿te parece mucho? Consiguieron uno. Y uno porque cantaba vallenato y se presentó a las elecciones, cantaba muy bien vallenato, por cierto, pero se presentó a las elecciones sin abanderar las siglas FARC. Iba con otras siglas diferentes. ¿Por qué? Porque la popularidad de las FARC siempre fue inferior al 2%, siempre. Se mantuvo en términos constantes entre un 1 y un 2%. Y las FARC erróneamente consideraban que la participación de 7 millones de colombianos que apoyaron el plebiscito de 2016 iba a ser un caudal electoral que se podía extrapolar, sin entender que una cosa era que la gente quería la paz y no quería que la guerrilla jodiese sus vidas, con perdón, y otra cosa muy diferente era entender que eso iba a traducirse en un respaldo político partidista. Para que se hagan una idea, en las elecciones de 2018 las FARC recibieron 50.000 votos. En las elecciones de 2022, 27.000 votos. Cuando 7 millones participaron en el plebiscito. Una cosa es que yo no quiera la guerrilla porque lo que quiero es vivir en paz, y otra cosa es que yo vaya a votar políticamente a la guerrilla. Y ese tipo de disonancia nunca la previeron, ¿no? De tal manera que eso, sumado a algunos errores estratégicos importantes, ¿no? En primer lugar, se presentaron a las elecciones con las siglas FARC. Las mismas siglas de la guerrilla fueron las que dieron lugar al partido. Eran las mismas caras, las mismas voces, las mismas siglas y las mismas proclamas ideológicas que el imaginario colectivo colombiano asociaba a la violencia. De tal manera que eso lo que genera es una renuencia y un rechazo que se traduce en las elecciones y que va a obligar al partido a tenerse que resignificar, porque todos los indicadores nos dicen que en 2026 el partido de las FARC, hoy llamado Comunes, está abocado a la desaparición. Claro. No tiene representación más que la que ofrece el acuerdo de paz, y el acuerdo de paz termina en ese ámbito en 2026. El acuerdo de paz durante 2 legislaturas garantizaba que las FARC tuviesen 5 senadores y 5 representantes en la Cámara. Pero a partir de 2026 esto desaparece y únicamente depende de su caudal electoral. Ese caudal electoral hoy es más que insuficiente para conseguir ni siquiera un solo candidato, de tal manera que seguramente se transformará en una suerte de movimiento que se integrará en plataformas mucho más amplias. Eso pone en evidencia digamos, la paranoia de esta gente, ¿no? Que cree que están defendiendo la causa del pueblo y el pueblo pasa de ellos. Adelante. ¿Cuál es el papel actualmente de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo? ¿Cómo se coordina con las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Cuál es el nivel de aprobación de las Fuerzas Armadas y las fuerzas de seguridad entre la población? Y luego ha comentado un dato, ha dicho que la Fuerza Aérea Colombiana era la segunda de... No sé dónde está, quiero decir, Colombia es el segundo país que ponen así en población del continente, con lo cual lo normal es que las Fuerzas Armadas sean las segundas, ¿no?
y más en un contexto de guerra o de conflicto. No necesariamente. Fíjese usted que hasta 1998 Colombia solo tenía 3 helicópteros. Es decir, nunca tuvo en consideración la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea se incorpora como un instrumento de combate a partir del año 99, cuando se suscribe el Plan Colombia y Colombia empieza a comprar a Estados Unidos Black Hawks y tecnología de combate aéreo y combate nocturno. Ese es uno de los elementos que permiten entender por qué durante mucho tiempo los enclaves y los santuarios de las FARC no fueron golpeados por la fuerza militar. La fuerza militar y la fuerza policial en Colombia han tenido siempre una no clara diseminación como podemos tener en Europa en términos de seguridad y defensa. En Europa todo el mundo tiene claro que la seguridad es interior y la desarrolla la policía, y que la defensa es exterior y la desarrolla el ejército. En el caso de América Latina eso no es tan evidente. No es tan evidente, y eso es uno de los grandes problemas que explican por qué tras el acuerdo de paz los lugares donde tenían presencia la guerrilla no fueron cooptados por el Estado. Por una sencilla razón. El punto 3 del acuerdo de paz decía, es un punto técnico muy bien elaborado, decía que cuando las FARC desapareciesen de los lugares en los cuales tenía presencia armada, sería el Estado el que transitase a garantizar la seguridad de estos territorios. Eso nunca sucedió. Y nunca sucedió porque no hubo claridad en quién tenía que asumir esa función, si la Policía Nacional o si el Ejército. Yo recuerdo reunirme con generales de uno y otro, y cuando hacía la misma pregunta obtenía respuestas muy parecidas. Cuando iba a militar, le preguntaba al general, ¿a quién se responsabiliza o quién debe ser el que asuma la nueva tarea de seguridad en un contexto de posconflicto? El general del Ejército me decía, la policía. Porque hay que replantear el esquema de seguridad pública, un esquema de seguridad ciudadana, hay que aproximar la policía al territorio, hay que aproximar la policía a la ciudadanía, y en una recomposición donde ya no hay una amenaza insurgente como las FARC, hay que transformar ese esquema de seguridad. Cuando iba al general de la policía me decía, esa función es del militar. Porque el militar durante décadas es el que ha sabido combatir a la guerrilla, y en un espacio de incertidumbre donde hay otros actores armados más allá de las FARC, es el que tiene las capacidades para garantizar, al menos de manera inmediata, la preservación del control territorial. Esto, hoy en día, yo he comentado con Humberto de la Calle, por ejemplo, y con gente de alto gobierno que reconoce que fue un error, que no hubo claridad sobre cómo se tenía que redefinir ese esquema. En la actualidad, ayer, creo que antes de ayer, se negoció la incorporación en el Plan Nacional de Desarrollo de la transformación semántica del conflicto. Gustavo Petro, por lo que parece ser, va a abogar por entender que ya no hay conflicto armado, que lo que hay son amenazas híbridas de afectación local, y que eso obliga a desfarcarizar el esquema de seguridad y a tener que replantear otros términos diferentes en el uso de fuerza militar y fuerza policial, pero todavía eso está por definir. Iván Duque, como no implementó el acuerdo de paz y volvió o se enrocó en la doctrina tradicional, no entendía que fuese necesario esa redefinición, porque el ELN y el resto de los grupos armados entendían que eran herederos de la tradicional amenaza que suponía la guerrilla, y por tanto la respuesta tenía que ser la misma. Pero en un contexto como el actual con Gustavo Petro, parece ser que eso va a ir más en consonancia con lo que planteaba Juan Manuel Santos, y se va a buscar una manera, 1, de resignificar la violencia y el conflicto, 2, de resignificar la respuesta por parte del Estado. Estamos terminando. Nos quedan 5 minutos. Si hay alguna pregunta más, adelante, Eva. A ver, quería saber un poco, no sé, por las relaciones exteriores de Colombia. El otro día estuve cenando con un agente de Tampico, de México, y de Barranquilla, de Colombia, me hablaban de los corredores de la droga, que por un lado México parece aliviado que Colombia haya vuelto a retomar algún liderazgo de la droga, todos expectantes con respecto a la legalización, que nunca llegará por parte de Estados Unidos, parece ser, y luego soñaban, o estaban en una soñación de la época de Uribe, cuando parecía que Colombia iba a ser un nuevo Puerto Rico con respecto a Estados Unidos. Entonces no sé, esto ahora cómo se puede manejar, sobre todo con los corredores. Estaban muy preocupados por los corredores de la droga. La cuestión está en que el narcotráfico, como bien saben ustedes, es un problema de carácter transnacional. Es decir, depositar en Colombia la responsabilidad de responder eficazmente a un problema de narcotráfico es inviable, impracticable e incoherente, ¿no? Esto es un tema de escalas geográficas. A veces, para según qué cuestiones, los estados son muy grandes y para otras son muy pequeños. Y en el caso de la solución del problema del narcotráfico, los estados son muy pequeños. Necesitan de respuestas transnacionales que todavía no han llegado. No han llegado porque todavía hoy se sigue poniendo de foco de atención, 1, en el cultivador de coca, y 2, en el país productor,
y no en el país consumidor y en los eslabones donde la pasta de coca se transforma en carbohidrato de cocaína y entra en el mercado de consumo donde verdaderamente está el valor agregado para los narcotraficantes. Eso no se ha dado, es un debate que Petro va a llevar, que es muy impopular y que involucra, en primer lugar, a América Latina, pero necesariamente a Europa y Estados Unidos. Mientras eso no se trabaje como un tema de salud pública y no se incorpore en una agenda corresponsable, el problema que va a tener Colombia es un problema irresoluto. Basta con observar cómo hoy en día, en 2022, tenemos en Colombia reconocidas, siempre hay un subregistro, 204.000 hectáreas cultivadas de coca. Esto es equivalente a más de lo que se cultivaba a mediados de los 90 cuando todavía estaba el cártel de calle. De tal manera que el nivel de producción es ingente. Además, con un valor agregado, y es que en los últimos años, con un 8% anual, se ha venido incrementando la producción de cocaína, porque los cultivos son cada vez más eficaces, repiten cultivo en el año y hace que las cosechas sean mucho más rentables, ¿no? De tal manera que la política de aspersión no es una solución. En Colombia durante mucho tiempo fue la única solución, es decir, asperjar con glifosato, porque se entendía que a través de los fungicidas se podía reducir la superficie cocaína. Eso es falso, eso nunca sucedió. Yo estuve en multitud de cultivos cocaíneros donde el remedio artesano era cubrir las matas de coca con panela, una especie de miel, donde cuando caía el glifosato, el fungicida quedaba pegado en la miel, lo retirabas y la mata de coca se permanecía en perfecto estado, ¿no? Entonces, la solución pasa por algo que el Acuerdo de Paz contempla, pero en términos de corresponsabilidad, que es ofrecer cultivos alternativos. Pero cultivos alternativos en un contexto de verdadera solvencia económica y de verdadero beneficio. Es decir, que haya subsidios, que haya satisfacción de la demanda interna, que haya incentivos para que los pequeños cultivadores encuentren en la coca un elemento de posible suplantación y sustitución. Pero hasta ahora ha sido muy ineficaz. Muy ineficaz porque los cultivos de coca en Colombia mayoritariamente se dan en enclaves periféricos, selváticos, en enclaves muy alejados de los centros decisorios del país, y Colombia es un país profundamente recentralizado. Se piensa que la inelasticidad vertical de renta de Colombia es del 86%, de tal manera que de cada $100 que se recauda, el 86% lo gestiona Bogotá. Esto en un país de 1.100.000 kilómetros cuadrados. De tal manera que las políticas públicas que pueden generar oportunidades, tejido productivo, etcétera, etcétera, desde abajo, en realidad no se plasman en el territorio. De tal manera que esa disonancia cognitiva, sumadas a esas escalas geográficas donde la ruta de narcotráfico involucra a Centroamérica, a México, etcétera, hacen que por el momento las soluciones a corto plazo no sean viables y sean complejas. Yo creo que la pregunta de Eva nos plantea un debate auténticamente multinacional, ¿eh? Yo creo que estamos obligados a reflexionar sobre esto, porque el mundo entero está tocado, sobre todo Europa y Estados Unidos, tienen que tomar una decisión que favorezca de alguna manera la legalización. No tiene otra solución esto. Y tardará, pero una veintena de expresidentes están ya reclamando esto. Y es un debate que tendríamos que abordar también en nuestras conversaciones. Ya es hora de terminar. Gracias a todos, gracias Jerónimo. Ha sido muy ilustrativo, yo creo que muy enriquecedor, y sabemos un poquito más de lo que pasa en Colombia. Gracias. Gracias.